Seguramente todos han escuchado hablar de los nahuales. No ahondaremos mucho en el tema, porque ya dedicaremos posteriormente un video para hablar sobre ellos. Los nahuales forman parte de nuestro folclore y están muy arraigados en las creencias de varias zonas de la República. En esta ocasión tenemos un relato por demás extraño que nos cuenta un amigo al cual por motivos de privacidad y seguridad llamaremos Pedro. Cabe mencionar que por esas mismas razones, algunos nombres, situaciones y lugares han sido modificados. Bienvenidos a El Mundo de lo Extraño. Corría el año de 1992 en un pueblo de la Costa Chica de Guerrero, que además era cabecera municipal. Pedro, con tan solo 10 años de edad, era recién llegado y no conocía bien las tradiciones del lugar, ya que aunque su padre era nacido en ese pueblo, él había nacido en el estado de Michoacán y solo había estado de visita en algunas ocasiones. Pero esta vez era diferente. Había llegado a vivir ahí por tiempo indefinido debido al trabajo de su padre. Como era un tanto sociable, rápido hizo amistad con sus compañeros de primaria y junto a unos pocos de ellos y también acompañado de algunos primos de su edad, recorría el principal atractivo de ese lugar para un niño, el río que estaba a no más de 1 kilómetro del pueblo y que con sus cristalinas aguas típicas de los ríos que nacen cerca de las costas, brindaba horas y horas de diversión. Otro pasatiempo era ir a explorar las huertas de cacao y parcelas de sandía, y fue precisamente en esos paseos por el campo donde Pedro se sintió por primera vez observado, incómodo, como si algo estuviera al acecho. Lo curioso es que no solo él lo sentía, ya que algunos de sus compañeros también lo empezaron a notar, y en tono de broma comentaron Que ya los estaba cazando el nahual. Por supuesto que ellos lo decían a manera de broma y para asustar a Pedro, como esas típicas novatadas de los recién llegados. Pero, ¿qué tanto había de cierto en las palabras de esos niños? ¿Qué tanto era broma? ¿Qué tanto era burla? ¿Y qué tanto era verdad? Lo cierto es que a Pedro sí le incomodaba un poco la idea de que un brujo convertido en animal estuviera observándolo detrás de los matorrales. En una ocasión, el padre de Pedro fue invitado a una comida en uno de los pueblos pertenecientes a ese municipio con motivo de las fiestas religiosas del mes de octubre. El muchacho iba muy emocionado, pues como a todo niño de esa edad le encantaba conocer nuevos lugares, pero este viaje era diferente, ya que Pedro no lo sabía, pero después de ese día, su vida ya no sería la misma. Llegaron al pueblo aproximadamente a las 3 de la tarde. Justo a tiempo para presenciar la tradicional misa. Pedro estaba asombrado del colorido visto en el lugar, ya que según las tradiciones hacen muchas danzas para esa época del año y todos los danzantes estaban presentes ataviados con sus trajes típicos y como era de esperarse, al ser Pedro un niño tan hiperactivo, la vestimenta que más le llamó la atención fue la del tigre, un personaje miembro de la danza de los tlacololeros. Su distintivo traje de jaguar y su máscara de madera se le hicieron por demás interesantes y decidió separarse un poco de sus padres y hermanos para poder acercarse y ver mejor a los personajes. Fue en ese momento cuando sintió la misma sensación que días antes había sentido en la parcela de sandías, esa sensación de ser observado, solo que esta vez también sentía una especie de angustia y miedo que jamás en su corta vida había sentido. De la misma forma, también empezó a sentirse un poco mareado, pero en su mente quiso hacerse la idea de que era por tanto incienso de copal que estaban quemando dentro del templo, que al ser muy antiguo, carecía de una ventilación adecuada. Sí, eso debe ser, pensó dándose ánimos en su mente. Decidió regresar a donde estaban sus padres. La misa ya estaba por terminar y él cada vez estaba más inquieto. Cuando por fin se dio por terminada la misa, sintió un extraño alivio que fue interrumpido por lo que vio al voltear a la banca que estaba pegada a la pared de la izquierda. Ahí, casi inmóvil y con la mirada fija, estaba él. Lo miraba fijamente sin perder detalle. Era un anciano de aspecto tétrico como de alrededor de 70 años, pero que se notaba muy fuerte y vigoroso para su edad. En ese momento,
Pedro comenzó a sentirse nuevamente mal, por lo que decidió decirle a su padre que sentía ganas de vomitar. Afortunadamente ya la gente empezaba a salir del templo y Pedro aprovechó para buscar la salida junto a sus padres y sin ocultar el miedo que sentía, buscó refugio entre sus padres y su hermano menor. Ya afuera del templo, volteó para todos lados para ver si el anciano lo había seguido, pero no, solo estaba toda la multitud y los danzantes. Pedro se sintió por un momento aliviado. El joven era un tanto orgulloso e independiente. Su padre fue un soldado de infantería a finales de la década de los 70 y principios de los 80, por lo que la disciplina y la rudeza estaban presentes siempre en su casa. Le habían enseñado a ser respetuoso con todo mundo, pero también a no sentir temor ante ciertas situaciones, sino al contrario, a responder asertivamente. Es por eso que Pedro por fin tomó valor de contarle a su padre lo sucedido desde la parcela de sandías hasta lo que le aconteció hacía unos momentos en la misa. Su padre, lejos de molestarse o burlarse de él, hizo un largo silencio, lo miró, le tocó su cabeza y le dijo que estaba sugestionado y que si la gente lo veía fijamente era porque sabía que él no era de ahí, ya que todos en el municipio se conocían. Posteriormente, se dirigieron a la casa donde sería la comida. Era una casa típica de la Costa Chica, color verde pistache, situada en la esquina y con un portal hacia la calle donde había puesta una hamaca. Pedro casi no probó bocado, a pesar de que lo que sirvieron, que era mole, le encantaba. La verdad era que no se sentía muy bien. Le indicó a su padre que preguntara si podía usar la hamaca y se fue a recostar en ella un rato. Como a los 5 minutos empezó a sentir esa angustia nuevamente, como si alguien lo observara. Como tenía los ojos cerrados, fue abriéndolos poco a poco y fue cuando dio un sobresalto al ver que precisamente enfrente de la casa se encontraba de nueva cuenta el mismo anciano de la misa. Sin pensarlo mucho, corrió a donde se encontraban sus padres hablando con el anfitrión y le dijo lo sucedido. Su padre esta vez le hizo caso y salió a increpar al anciano, pero este ya no estaba. El padre de Pedro le contó al dueño de la casa lo sucedido y este le respondió diciéndole que no le extrañaba nada que el niño sintiera eso, ya que el anciano tenía la reputación en el pueblo de ser hechicero y que además tenía el arte. Sí, el arte. Así es como llaman los habitantes de esos rumbos a la capacidad que tienen algunas personas de convertirse mediante la ayuda de la magia negra en algún tipo de animal. Pero eso no es todo. El anfitrión también les contó que toda la familia se dedicaba a lo mismo, que son muy violentos y resentidos y que además no quieren nada a las personas de la cabecera municipal, ya que ahí, hacía varios años, en una huerta de cacao de las afueras, un grupo de hombres junto con un capitán de la guardia rural habían dado muerte de forma artera al patriarca de esa especie de clan, por lo que juraron tomar venganza por generaciones. El padre de Pedro no pudo disimular el asombro y la preocupación, pero a manera de autotranquilizarse le dijo a su amigo que no se preocupara, ya que tenía con qué recibirlos en casa. Apenas cayendo la noche, decidieron regresar al pueblo cabecera municipal. En todo el camino, Pedro no dijo una sola palabra, lo cual era muy raro para él. Al llegar a su casa, se fue directamente a su cuarto, pero no durmió. Toda la noche estuvo prácticamente despierto, tratando de comprender lo que pasaba. Ya casi en la madrugada concibió el sueño de manera espontánea. Pasaron los días y cada vez era más común ver a Pedro apagado, temeroso, un tanto apartado de sus amigos y compañeros. Ya no quería ir a las parcelas ni al río, ni siquiera a jugar fútbol a la cancha cercana al río. Ya no se le veía esa chispa de hiperactividad característica de él, casi no comía. Un sábado por la mañana, 15 días después del incidente con el anciano, Pedro amaneció muy mal del estómago. Tenía una fuerte diarrea acompañada por un incesante vómito. Su padre lo llevó al médico, el cual después de valorarlo, le recetó medicamento para infección estomacal y después de ciertas recomendaciones, lo mandó a su casa a mantener reposo. Pero Pedro no podía descansar. El vómito había cedido, pero no así la diarrea del todo. Aunque una parte por el cansancio y otra por debilidad, Pedro se quedó dormido alrededor de las 9 de la noche.
Como a las 3 de la mañana, el muchacho se despertó con un fuerte dolor de estómago y con unas ganas incontenibles de ir al baño. Cabe mencionar que en ese tiempo apenas estaban poniendo el drenaje en este pueblo, por lo que aún las casas tenían baños de letrina, los cuales estaban lo más alejados de las casas que se podía, y en el caso de Pedro, su baño se encontraba en una esquina de su patio, como a 40 metros de su cuarto, justo colindando con una huerta de limones propiedad de un tío de su padre, y que solo estaba separada de su casa por una malla ciclónica. Estaba haciendo sus necesidades cuando empezó a sentir un extraño calofrío que le recorría de punta a punta su cuerpo. Una angustia y desesperación se apoderaron de él. El miedo empezó a invadirlo, pero se dio valor debido al dolor de estómago que tenía. Sin embargo, estaba la noche muy rara, se sentía el ambiente pesado y había una muy extraña calma, ya que ni siquiera se escuchaban los pájaros que normalmente se anidan entre los árboles de limones y demás árboles que conformaban el jardín de la casa. Algo no andaba bien. Pedro se apresuró lo más que pudo para salir del baño y fue ahí cuando escuchó un ruido como si algo caminara y se abriera paso entre los árboles de limones y de pronto se posara sobre el cuartito de baño que tenía el techo de lámina de cartón. La reacción de Pedro fue la de salir corriendo a toda prisa, no sin antes voltear hacia el techo, y fue ahí donde lo vio. Era una especie de felino que él nunca había visto en ningún libro ni programa de televisión. Se asemejaba a un gato doméstico, pero del tamaño de un perro pitbull o más grande. La luz del poste de madera que se encontraba a medio patio hacía brillar sus ojos y su pelaje de color pardo. El felino estaba mirando fijamente al muchacho, como burlándose del temor que le había infringido. En ese momento Pedro corrió lo más rápido que pudo, sin voltear atrás, y ahora sí, su valor y orgullo le valieron un cacahuate, pues se puso a gritarle a su padre. El ser extraño trepó a la barda de adobe y corrió por ahí tirando algunas tejas de barro que estaban de adorno. El niño seguía corriendo a toda velocidad y el ser detrás de él. Fue en ese momento que el papá de Pedro se hizo presente en la puerta que daba al patio y, revólver en mano, le gritó al muchacho: ¡al suelo! Pedro obedeció y fue en ese momento que se escucharon 3 estruendos. 3 balas que salieron del revólver hicieron impacto en el extraño animal, que cayó revolcándose a pesar de que una de ellas casi le desbarató la cabeza. El padre de Pedro corrió a donde estaba tirado el niño y lo ayudó a levantarse. Después de verificar que se encontraba bien, lo acompañó hasta la entrada donde ya lo esperaba su madre. Con mucho cuidado, el padre de Pedro se acercó al animal para revisarlo, pero el olor que emanaba era demasiado fuerte, asemejando una cloaca abierta a donde hubiera caído algún cadáver y hubiera entrado ya en descomposición. Los disparos alertaron a sus 2 únicos vecinos, que por cierto eran familiares del papá de Pedro, y fueron escopetas en mano a ver si todo andaba bien. Una vez que la madre de Pedro les abrió la puerta, entraron hasta el patio y se quedaron muy extrañados de lo que vieron. Jamás habían visto un animal semejante, y uno de ellos, cubriéndose la nariz con un pañuelo, exclamó: ¡es un arte! No cabe duda, ese olor es como lo describen los viejos. Estoy seguro que es un nahual. Todos guardaron un silencio sepulcral por algunos segundos y fue el padre de Pedro quien rompió el hielo. Entonces tenemos que moverlo de aquí, pues según sé, siempre anda el clan cerca y no creo que estemos en condiciones de lidiar con eso, exclamó. Sus familiares estuvieron de acuerdo y entre los 3 lo metieron en un costal de esos de fibra de agave, lo subieron a una carretilla y lo llevaron a tirar a una barranca cercana al río. Al regresar, se pusieron a tomar café y a platicar de lo sucedido, pero todos manteniéndose alertas, tratando también de limpiar la fétida sangre que había quedado del animal en el patio. Ya entrada la mañana, llegó la esposa de uno de los familiares y les dijo que por qué no llevaban a un padre a que le pusiera agua bendita y algún rezo al animal, nada más por las dudas. El padre de Pedro, aunque no era muy creyente en esas cosas, aceptó. Fueron a buscar al padre, que ya había terminado de dar la primera misa del día, el cual escuchó la historia detenidamente y, al contrario de lo que hubiera hecho otro cura, de tachar de supersticiosos a los presentes, él lo tomó con mucha seriedad y hasta un tanto de preocupación, como si algo supiera al respecto. Llegaron con el sacerdote al lugar donde habían tirado el cadáver del animal, pero su sorpresa fue grande cuando se dieron cuenta de que ya no había nada, solo rastros de sangre y muchas pisadas similares a las de felinos, que al contarlas llegaron a la conclusión de que se trataban de al menos 5 animales más.
Decidieron regresar de inmediato a sus casas y dar por terminado el tema, pero no sin antes quedar de acuerdo en estar al pendiente. Después de todo, eran familiares y vecinos. Los días pasaron y Pedro fue recuperando su salud y su estado de ánimo. Pronto regresó a ser el mismo chamaco hiperactivo de antes. Regresó con sus amigos a las huertas. Era temporada de Jamaica, así es que se la estaba pasando muy bien de nuevo. En una ocasión, como alrededor de un mes del incidente, el papá de Pedro fue a consultar algunas cosas personales referentes a un terreno con el cura. Al entrar a la iglesia, se encontró con el amigo que lo había invitado a comer al pueblo aquel donde todo empezó. Y después de saludarse efusivamente, el amigo lo invitó a comer de nuevo, a lo que el papá de Pedro le respondió en tono de broma: "No voy a pensar, ya ves que la última vez que fuimos ya se querían robar a mi chamaco". A lo que el amigo le respondió: "No te preocupes por eso, ya no lo van a molestar. ¿A poco no se enteraron que sus hijos lo encontraron en una de sus huertas asesinado de 3 balazos? El padre de Pedro sintió una serie de sensaciones recorrerle el cuerpo y no pudo articular una sola palabra. El cura, que escuchó todo, puso una mano en su hombro y señalando hacia su despacho les dijo a ambos: Señores, creo que tenemos que hablar. Esta fue la historia de Pedro. No termina aquí. Si quieren que les cuente de qué hablaron con el cura y qué es lo que sucede a continuación, apoyen este video compartiéndolo con todos sus amigos y familiares. Verdad, ficción, tú tienes la última palabra. Recuerda que este canal es meramente de entretenimiento y lo que se hace aquí es siempre con mucho respeto y cariño para quien lo visita. Pero recuerda también mantenerte alerta, pues en cualquier momento podrías entrar a mundo del extraño.